Acá está muy caluroso, me parece que hay mucha calefacción, ¿no? Gloria al Señor. ¿Saben qué? Siempre oro al Señor para que Él me guíe cómo llevar adelante la congregación, que Él me guíe cómo llevar mi vida en familia, que Él me guíe qué predicar, qué alimento necesita en este tiempo la iglesia de Él. Yo sé que lo harto al Señor, no sé, pero Él dijo que debemos vivir en una dependencia de Él, ¿no? Y verdaderamente muchas veces no sé cómo continuar, no sé cómo seguir adelante. Y creo que el Señor lo hace a propósito y creo que a lo mejor algunos de ustedes se sienten reflejados en esto. El Señor nos lleva a estos puntos para que vayamos a la fuente, para que vayamos a buscar de Él, para que no nos manejemos solos, sino que podamos caminar en el centro de su voluntad, ¿no? Y hace unos 15 días le dije a Claudia, me levanté pensando, porque el Señor me viene hablando sobre la santidad, sobre la necesidad de vivir en santidad para Él y corregir todo lo deficiente en nuestras vidas para que no haya ningún tropiezo que detenga nuestra carrera en el Señor. El apóstol Pablo dice que la vida espiritual es como una carrera que tenemos que correr. Por eso él dice, despojaos de todo peso, de todo pecado que nos asedia, para que podamos correr con libertad esta carrera que tenemos por delante, ¿no? Y la santidad es uno de los temas centrales de la Biblia. Ustedes saben que hace ya 15 días que vengo escribiendo este mensaje y es increíble la cantidad de veces que la palabra de Dios toca este tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tal es así que había hecho el sermón para hoy y cuando iba haciendo los versículos para pasarle a multimedia, digo, no, es muchísimo, porque había más de 20 versículos, eso que ya venía dejando de lado algunos. Pero es un tema que el Señor lo toca recurrentemente y debemos entender que muchas veces se piensa que vivir en santidad significa ser perfectos para Dios y que no debemos cometer errores, pero no se trata de eso. Se trata de vivir cada día buscando la perfección en Dios, apartarnos del pecado y vivir apartados para Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, ¿no? Creo firmemente que Dios llama a sus hijos a la obediencia, a vivir una vida pura delante de Él y una vida en su amor por sobre todas las cosas. Acompáñame por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Estamos los miércoles estudiando estas cartas, ¿verdad? Es un tema que está fresquito en nosotros. Dice, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es un imperativo, es un mandamiento, es una demanda de Dios para con sus hijos, que seamos santos nosotros en toda nuestra manera de vivir. Y el verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si analizamos las Escrituras, desde el principio el Señor tuvo esta voluntad en sus corazones de tener un pueblo santo para Él. Dice la palabra en Éxodo y en Apocalipsis, comienza y termina diciendo que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Una nación santa es lo que siempre Dios ha demandado de su pueblo. Este mensaje está vigente. El mensaje apostólico del apóstol del apóstol Pedro, sed santos, es un mensaje vigente hoy y demanda santidad de cada uno de nosotros, porque el que lo dice es el Señor, el cual es inmutable, dice la palabra,
y no hay sombra de variación en Él. Si esto se dijo hace 2000 años atrás, hoy está vigente porque Dios es el mismo, ahora, hoy, siempre y por los siglos. Así que yo quiero invitarte en esta noche que abras tu corazón y que puedas permitir que el Espíritu Santo te ministre, nos ministre como iglesia y podamos cumplir con este mandamiento, podemos decir del Señor, de ser santos para Él. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ruego al Espíritu Santo nos esté ministrando en esta noche, que también el Espíritu Santo encuentre en nosotros corazones hambrientos de ti, sedientos de ti, no solamente de conocer, sino de poder llevar todo ese conocimiento en plenitud a nuestras vidas. Señor, ruego al Espíritu Santo forme convicciones en cada uno de nosotros, esas convicciones que tan solo tiene tu palabra el poder de transformar y de cambiar nuestra mente, para que en los momentos de adversidad, en los momentos de vientos, de lluvia, podamos seguir plantados sobre la roca, Señor. Señor, que este sea un tiempo de edificación para nuestras vidas. Señor, que podamos encontrarnos con la grandeza de tu palabra, con la grandeza de tu persona y ser edificados en ti para poder agradarte en cada acción, en cada palabra que sale de nuestras vidas. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que la santificación es un proceso de vida. Es un proceso progresivo en el cual debemos trabajar a diario, usted y yo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y este proceso va a durar toda nuestra vida. Pero hay una meta a la cual debemos alcanzar. Hay una estatura a la cual tenemos que alcanzar, que es la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y en esto la gracia de Dios colabora en nosotros. Si la gracia de Dios no estaría presente entre nosotros, ya hubiéramos sido quemados, arrancados de aquí de la tierra. Pero el Señor es paciente. Su gracia está vigente para aquellos que queremos agradarle, para aquellos que deseamos ser enseñados en la vida por el Espíritu Santo. La Biblia habla de este proceso cuando habla que la senda del justo es como la luz de la aurora, dice, que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser tu vida, hermano, y mi vida, en crecimiento, quizá un poquito más despacio, un poquito más rápido, pero siempre avanzando hacia adelante hasta que el día sea perfecto, ¿no? La Biblia hace esta comparación porque cuando amanece la intensidad del sol o de la luz es tenue, pero a medida que el día se desarrolla, esta luz va siendo más fuerte y va intensificando y va tomando dominio sobre toda oscuridad. De la misma forma, este es el deseo y la voluntad de Dios para nosotros, que la palabra de Dios vaya tomando cada área de nuestras vidas, sacando esos lados oscuros, todas esas áreas que no pertenecen a Él y que alcancemos un proceso de perfección. Hasta que Cristo venga, ninguno de nosotros los hijos podemos darnos el lujo de decir yo ya llegué a ese estado de perfección, sino que todos los días trabajamos intencionalmente en que el Espíritu nos perfeccione. El Señor dijo en Apocalipsis, el que es santo, procure aún más ser santo. El saber y entender que hemos sido elegidos para un propósito eterno. El saber y entender que nuestra vida responde a Dios. El saber y entender que hemos sido elegidos para algo más allá de nuestra propia vida. Nos hace entender de que debemos vivir en santidad para Él. Para eso nos salvó, dice el Señor. Él nos salvó, nos rescató, nos sacó de un reino de tinieblas para que vivamos para Él, dice la palabra del Señor. Y el día que usted y yo aceptamos al Señor, aceptamos seguir este camino, es donde ha comenzado este proceso de perfección, en donde debemos cada día tomar la cruz, como dice el Señor, y crucificar todo deseo de la carne para vivir en pos de santidad hacia nuestro Dios.
Quisiera ahora compartir con ustedes 3 puntos de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, en la forma en que Dios quiere que respondamos a una salvación tan grande que Él nos ha dado, ¿no? El primer paso es que con nuestra vida honremos la salvación que Él nos ha dado. Honrar la salvación con nuestra santidad. Honrar significa reconocer, obedecer y valorar lo que hemos recibido de parte de Dios. Los otros días estábamos en la reunión de pastores de la UAD y cada uno pasa a dar su anuncio, ¿no? Y parece la iglesia local sus anuncios. Para cada anuncio necesitas plata. Para un retiro, para ir para acá, para hacer esto, para otro, todo demanda plata, ¿no? Y lo mismo nos pasa a veces acá, el retiro de varones, tal plata, las reuniones de mujeres, colaborar con esto. Y le digo a otro pastor que está al lado mío, che, loco, hoy para ir a la iglesia tenés que ir con $1.000.000. Y el otro que graciosamente me mira al lado, lo único que es gratis es la salvación, el resto hay que pagarlo, me dice, ¿no? Pero hemos recibido una salvación en lo cual ha sido totalmente inmerecedora para nosotros. Pero nosotros debemos honrar esa salvación que hemos recibido caminando en santidad todos los días. Según de Timoteo, capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice: pues Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, ¿no es cierto? Porque era su plan desde el principio, mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. En otras versiones dice que Él nos llamó nos salvó primero y nos llamó para vivir una vida santa para Él. Recuerdo ahí el comienzo del libro de Isaías, cuando Isaías se encuentra con el Señor. Isaías dice: Señor, ¿cómo podré servirte si soy un hombre de labios impuros? Pero ¿qué pasó? ¿Con qué se encontró Isaías ahí? Se encontró con el que es 3 veces santo. Se encontró con la pureza del Señor delante de él. Santidad significa vivir apartado para Dios. O sea, vivir apartado de toda obra de la carne. La Biblia habla en el libro de Gálatas y menciona cuáles son las obras de la carne. Son 17 las que menciona, pero de ahí se derivan muchos. Vivir apartados de todo eso y vivir consagrados para Dios. Vivir en santidad es la decisión como hijos de Dios de apartarnos del pecado para vivir una vida libre de pecado para Dios. Y esto de la santidad, quiero sacar un mito del medio. Esto de la santidad es para todo el mundo. Esto de la santidad es para el niño, para el anciano, para el joven. No tiene edad. El vivir santo, porque por ahí está ese pensamiento, o a lo mejor lo tenía yo solamente cuando era joven. Esto es para los viejitos. Esto es para la gente grande. No. El llamado a vivir una santidad es para todo hijo de Dios, lavados por su sangre. Hebreos 12, verso 14. Este versículo nos ayuda a cómo vivir en esa santidad, ¿no? Dicen: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 2 demandas: vivan en paz y vivan en santidad. La Escritura dice que de cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. O sea, ¿qué te está diciendo? Te lo voy a decir en cordobés si no lo entendés. Que no seas vos uno de esos que andan haciendo conflictos por todos lados. Esos que andan generando problemas por todos lados. No. Vivamos en paz.
procuremos la paz y la santidad, sin la cual, dice la palabra, no podremos ver al Señor. ¿Saben que cuando yo me casé, me encantaban las zapatillas blancas? Cuando yo era soltero, yo me compraba las topper blancas. Y apenas me casé, Claudia me dijo, no te compré más zapatillas porque yo no te las voy a lavar. Y si no, aprendé a lavártelas vos. Así que el camino corto fue comprar zapatillas oscuras. Pero me gustó una ilustración que encontré cuando muchas veces a usted le habrá tocado, o a mí me habrá tocado caminar con unas zapatillas impecables en medio del barro. Imposible no ensuciarse, ¿no? Imposible no contaminarse. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros, los cristianos, nos gusta caminar como en el mundo, nos gusta hablar como el mundo, escuchar la música del mundo, pero no queremos contaminarnos. Y eso es imposible. Tarde o temprano vamos a terminar ensuciándonos. No podemos caminar en el barro y pretender mantenernos limpios. Según de Timoteo 2:19, ahora seguimos con los consejos del apóstol Pablo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Su Hijo, Cristo. Dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y, 2 puntos, como verán ahí, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el consejo apostólico? Todos aquellos que decimos ser del Señor, todos aquellos que hablamos del Señor, debemos apartarnos de toda iniquidad, apartarnos de toda práctica del pecado, porque todo aquel que es de Cristo se esfuerza en no pecar, se esfuerza en vivir apartado del pecado, pero el que no es de Cristo vive comúnmente en el medio del pecado. Muchas veces escuché esta expresión, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? Simplemente nada. Déjate llevar por la naturaleza caída y te vas a ir solito al infierno. Pero el vivir en Cristo, el vivir en el Señor, demanda de nosotros una posición continua e intencional de vivir alejados del pecado. Por eso es que todo aquel que se ha determinado a agradar de Dios debe huir de las tentaciones. No debe ir ahí a ver si la puedo pasar por delante. No, dice la palabra, huid de las tentaciones. Huid y de este modo preservas la santidad en tu vida. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué hay tantos apartados en las iglesias? Las últimas campañas evangelísticas que se hicieron marcaron que el 70% de las decisiones de fe eran personas que ya conocían al Señor o habían transitado a alguna iglesia. Hay muchos apartados porque verdaderamente seguir el camino del Señor es un camino difícil. Es un camino que demanda un precio de nosotros. Es un camino en donde se necesita una rendición continua y una dependencia continua a vivir en su voluntad. Alguien dijo una vez, dice, si querés que la iglesia se llene, predicá del amor de Dios, predicá de la prosperidad, predicá de las bondades del evangelio y la iglesia se te va a llenar. Pero predicá de santidad y se te van a ir todos. Pero aquí estamos los que no nos vamos a ir. Aquí estamos los que vamos a agradar a Dios con lo que Él demanda de nosotros. Entonces, como les dije, el vivir para Dios es una tarea diaria. Es una tarea diaria que no la hacemos solo tampoco. La hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Apocalipsis 3:21, el Señor Jesús hablando a su iglesia, o sea, nosotros, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todos los días usted y yo batallamos contra el pecado. Por eso que Jesús nos ha dejado el Espíritu Santo, que es
su ayudador. No me malinterprete, la salvación es por gracia, pero mantenerse en santidad para honrar esa salvación requiere de nosotros una vida continua de morir al ego, de morir a nuestros deseos, de morir a nuestra voluntad, para que ya esos pensamientos que andan en nuestra mente no sean los nuestros, sino sea la mente de Cristo, para que mi voluntad sea su voluntad y podamos así entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para con todos uno de nosotros. Hermanos, el cristiano persevera en el Evangelio y no en el pecado. Ahí está la diferencia. Retiene la palabra como una arma de defensa y cree para salvación. Por eso dije que la salvación es el primer paso que nosotros vivimos como cristianos. Primeramente, creemos para salvación, pero tiene que haber un proceso de arrepentimiento. Tiene que haber un proceso de cambio de jefe, cambio de dueño, y luego caminar cada día para ese Dios que nos salvó. Caminar cada día para ese Dios que nos ama y que espera de nosotros que honremos con santidad la salvación que Él nos ha otorgado. El segundo paso, entiendo que Dios espera de nosotros que tengamos santidad para servir para Él. Y cuando hablo de servir, no solamente me refiero aquí adentro. No me refiero a los que limpian, a los que ponen mesas, a los que enseñamos, a los que predicamos, a los que tocamos. No. Recién leíamos ese versículo que dice, vivan en santidad en toda su manera de vivir. O sea, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones familiares, con nuestros vecinos. Ahí estamos sirviendo a Dios. Estamos ministrando al Dios que portamos. Romanos 1, verso 1, el apóstol Pablo se presenta así, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Otra vez esta palabra, apartado para Dios. No apartados del mundo, porque nosotros tenemos que predicarle al mundo, pero vivir en el mundo con un corazón apartado para Dios, que es totalmente diferente. De esta forma Jesús caminó entre las multitudes con un corazón apartado para el reino de los cielos. Apartado para servir a Dios, porque para servir a Dios debemos vivir en santidad. Vemos a través de las Escrituras que el Señor llamó a Isaías, a Moisés, a Gedeón, a David. Y muchos en ese llamado que relata la Biblia, ellos se sintieron incapaces de llevar adelante esa tarea. Pero Dios los capacitó. Dios proveyó lo necesario, pero hubo algo en ellos que transformó eso, que es un corazón enseñable. Primero se asustaron, dijeron, yo Señor, no hay otro mejor. Pero luego, cuando ellos se determinaron a obedecer a Dios, con un corazón enseñable, y hago hincapié en esto, con un corazón enseñable delante de Dios, Dios proveyó todo lo necesario para que ellos llevaran adelante la tarea. Hay un versículo clave en este mensaje y es el que les voy a proporcionar en este momento. Y ruego al Espíritu Santo que podamos entenderlo. Que el Espíritu Santo añada toda inteligencia espiritual para que podamos ver el Espíritu en esta palabra. Y dice así en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y 21. Dice, pero en una cosa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también los hay de madera y de barro. Uno son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de todas cosas que a Dios no le agrada, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor
y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, vale la pena guardarse para el Señor. Jóvenes, vale la pena guardarse en integridad para el Señor, para que el Señor luego pueda utilizarte como esos instrumentos de honra. Fíjate que a David Dios no le permitió la construcción del templo porque dice que sus manos estaban manchadas de sangre. Hay utensilios para cosas viles, pero Dios nos dice que si nos limpiamos de toda inmundicia, seremos instrumentos útiles en sus manos y dispuestos para toda obra. Amén. ¿Me está entendiendo, iglesia, en esta noche? Daniel se propuso en su corazón no contaminarse y Dios lo utilizó como instrumento de honra para preservar a Israel en una nación pagana. José se guardó para Dios y Dios lo usó como instrumento de honra para preservar un remanente de Israel. ¿Saben qué? Este salón ahí de la iglesia tiene una historia de 10 años muy triste. Porque cuando el pastor David dejó el pastorado, a través de una elección asumió otro pastor en ese lugar. Había cerca de 200 miembros, ventiladores de techo, aulas, una iglesia funcionando. Pero ese pastor no fue un instrumento de honra delante de Dios. A los años la iglesia se cerró, se convirtió en una carpintería metálica y cuando se logró desalojarlo y sacarlo de este lugar, nos encontramos con un edificio totalmente destruido, roto, sin las sillas, sin los ventiladores, las aulas destruidas. Dios no puede utilizar a personas que no se consagre para Él. Y terminan en muerte, terminan en participación de lo que no es la vida de Dios. El Señor nunca va a acompañar a aquel que no se limpia de toda inmundicia para servir como el Señor nos quiere. Dios no respalda hombres o mujeres que no viven en santidad. Debemos entender que como líderes espirituales, a veces Dios manda que hagamos algunas podas también. Como pastores a veces nos toca disciplinar alguna situación y no es grato, pero es necesario para que la santidad se preserve. Y hasta yo estoy expuesto en esto. Primeramente yo estoy expuesto por sobre todas las cosas en vivir en santidad para Dios, en ser ese instrumento de honra para que el Señor nos use y continúe hacia adelante. En Hebreos capítulo 12 dice que el propósito de toda disciplina en las personas es para la restauración del caído. Y la santidad muchas veces tiene ese efecto necesario de una purificación. Así como el oro es necesario someterlo al fuego, a veces esos procesos de disciplina son los procesos que Dios utiliza para purificarnos, para quitar de nosotros todo lo que no es Cristo y que podamos ser utensilios de honra para Dios. Y el discipulado, en el cual insisto firmemente, colabora con esto. Colabora para que podamos ser purificados. Colabora para que seamos acompañados en ese proceso de santidad y podamos edificar nuestras vidas para Dios. Esta semana hablaba con uno de los discipuladores de varones y me decía, ¿qué hacemos, pastor, con los que no se discipulan? ¿Qué hacemos con los que vienen al discipulado, pero en definitiva no viven el discipulado? Y hace poco leí una frase que aunque es un poco dura, pero entiendo que ese es el camino que tenemos que hacer como iglesia. Dice, al que no sabe, le vamos a enseñar. Al que no entiende, le vamos a explicar. Pero al que no quiere, nada podemos hacer por él. Porque simplemente no quiere. Porque simplemente no hay un corazón enseñable. Para ser instrumentos de honra para Dios,
tenemos que querer trabajar en nuestros corazones y quitar todas esas inmundicias de nosotros para ser de honra para Él. Entonces, lo segundo que entiendo que Dios espera de nosotros es que vivamos en santidad para poder servirle y ser efectivos en la tarea encomendada. Muchas veces usted habrá escuchado en las noticias, y yo lo vivo más en los consejos pastorales o en la reunión de pastores, cuántos pastores por ahí hacen cosas muy oscuras. Y por lo general son pastores que no responden a nada. Personas que se autonombraron pastores y no están bajo sujeción, no responden a nadie. Ellos son los que mayormente aparecen en las noticias. Porque no quieren ser sometidos a un proceso de mentoreo. De esa forma no es la forma que Dios quiere que nosotros sirvamos. Aunque seamos autoridad, tenemos que tener autoridades a quien responder. Tenemos que tener mentores que nos corrijan. Y tenemos que tener corazón enseñable para ser corregidos para Dios. El tercer paso, que es un poquito más profundo en esta noche, es quitar todas las zorras pequeñas de nuestra vida. Los que son más nuevos en el Señor estarán diciendo de qué está hablando el peladito en esta noche. Quitar las zorras pequeñas. Vamos al libro de Cantares, capítulo 2, verso 15. En la NTV dice, en la NBI, si lo tenés por favor. No, parece que no la tiene. Ustedes pueden creer que pagamos uno de los internets más caros y el momento que falle es justo los días de la reunión. Durante la semana anda bárbaro, pero en la reunión se nos corta la transmisión, se nos cortan las grabaciones. El problema es que cuando vienen los técnicos revisando anda todo perfecto, pero justo en el horario de la reunión, el internet. Ahí está, dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Entonces el llamado a vivir en santidad es también un llamado a eliminar las zorras pequeñas de nuestras vidas. ¿Qué son las zorras pequeñas? Aquellas cosas que parecen imperceptibles, aquellas cosas que pasamos por alto, pero que bien sabemos que pueden terminar dañando nuestras vidas. ¿Saben que está comprobado que el robo hormiga hace tanto daño como el robo grande? Porque esas pequeñas cosas son las que van socavando los cimientos de nuestras vidas. Es imperioso no caer en el relativismo que pregona que el bien y el mal no aplica todo esto. Mira, no es tanto así. Tienen una cosmovisión de la vida fuera de todo parámetro de santidad. La santidad es santidad. De lo pequeño y de lo grande, Dios demanda santidad en nuestras vidas. En estos días estaba repasando una prédica del pastor Pablo Sottola, que el Señor está en su gloria y que dicen que no lo suelten, que no lo manden para acá de nuevo. El pastor Pablo, un hombre de Dios tremendo que edificó mucho su vida, ¿no? Y recuerdo una prédica de él que simplemente dijo esto: si hay algo en tu vida que no está resuelto, por favor busca ayuda, resolvelo, confesalo, sácalo de vos, porque si no, tarde o temprano, eso va a explotar. Y muchas veces las zorras pequeñas tienen esa función en nosotros, son cositas que están guardadas en nosotros y que nosotros sabemos que están adentro, debemos pedir ayuda y sacarlas para que no echen a perder la viña de nuestras vidas. Eclesiastés 10, verso 1, y ya voy terminando. Dice, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Del mismo modo, fíjense en lo que dice la palabra, qué rica que es la palabra para enseñarnos a vivir. Dice, del mismo modo, así una pequeña locura
al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña mosca echa a perder todo un jarrón de perfume. Del mismo modo, un minuto, un segundo de locura nuestro puede llevarnos a echar a perder toda nuestra vida. Pero el Señor quiere sacarnos de eso. El Señor quiere llevarnos a vivir en santidad, y el vivir en santidad te preserva de no cometer esos errores tontos en la vida. Muchas veces escuché esta expresión, ¿no? Por un minuto de placer eché a perder toda mi vida, ¿no? Hermanos, la santidad nos conviene. Nos conviene porque nos preserva de hacer locuras. El apóstol Pedro dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso debemos velar, dice, estar atento. Cualquier cosita rara que hay en nuestro matrimonio, cualquier cosita rara hay con nuestros hijos que nos hace ruido, no lo dejemos pasar. No relativicemos todo lo que... No, estemos atentos. Velemos donde se está comenzando a producir la grieta, para que luego no nos explote en la cara todo lo que no queremos que así suceda. Saquemos y echemos de nuestras vidas las zorras pequeñas también. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestros pastores, con la ayuda de nuestros discipuladores. Busca un mentor, un amigo, alguien que sea superior a vos espiritualmente y que te pueda edificar. Y saca todo engaño de tu corazón. Nos ponemos de pie en esta noche. Invito a los músicos que pasen. Como dije al principio, vivir en santidad no significa vivir libre de errores, sino cada día vivir apartados para el Señor, buscando agradarle en obediencia, en transformación y en dependencia de Cristo. Vivir en santidad tampoco es vivir cumpliendo un conjunto de reglas, sino que tiene que ser una expresión interna desde nuestro corazón de agradar a Dios, de agradar a aquel que tanto nos amó, que nos incluyó en una eternidad con Él. La santidad nos conviene, no solamente es una demanda, es una conveniencia para nosotros como hijos. El apóstol Pablo en la carta de los Efesios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El apóstol Pablo a los Corintios dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad, como te dije, es un proceso de vida. Y en la medida que recibimos luz del Señor, absorbemos esa luz para echar fuera toda oscuridad de nuestras vidas. Lo importante es aprender de los errores. Lo importante es tener un corazón enseñable para nuestro Dios. A veces nos topamos con personas que saben mucho de la Biblia, pero su conocimiento solamente es intelectual. El llamado es a conocerlo a Dios en lo intelectual y en el corazón. Porque en el corazón está la voluntad, están los pensamientos y está nuestra forma de pensar. Las Escrituras dicen que Cristo va a venir a buscar una iglesia gloriosa, santa, sin manchas y sin arruga. Por eso es que hay que predicar estos temas. Por eso es que hay que insistir en estos temas en nuestras vidas. Porque la iglesia que viene a buscar el Señor es una iglesia limpia, sin manchas, sin arruga. El autor de los Hebreos dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo al final de sus días dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Eso es lo que el Señor tiene guardado para sus hijos que viven en santidad. Una recompensa, una corona de justicia para aquellos hijos que decidieron vivir en santidad para Él. No somos perfectos, te lo vuelvo a repetir. Tan solo tenemos una decisión en nuestro corazón de agradarle a Él para cada día. Nos espera una corona de justicia para todos los que amamos al Señor. Le pedí a los chicos que nos dirijan en una canción y luego vamos a orar. Vamos a dejar que esta palabra, el Espíritu Santo, nos ministre, porque Él es el que verdaderamente hace la obra y nos ministra en los corazones. Mi generación